¿Qué pasa si no duermes durante 11 días o más? ¿Empiezas a delirar, entras en coma o te mueres? Pues hay personas que lo han intentado y aquí te contamos de qué se trató este experimento y las secuelas que tuvo. Además, te vamos a contar por qué es tan importante el sueño para los seres humanos, las personas que están destinadas a morir por falta de sueño, las consecuencias neuropsicológicas que tiene el no dormir bien y yéndonos al otro extremo, te vamos a contar por qué hay personas que duermen poco y están frescos como una lechuga. Bienvenidos a Escucharlos con Gaby y con Tatis, donde te explicamos cosas interesantes e importantes de la psicología desde casos reales, que nos permiten no solamente entender mejor el tema, sino además empatizar con la realidad de estas personas. Acompáñennos hoy con su tecito, cafecito de confianza y prepárense para quedar. ¿Alguna vez has probado ver cuánto tiempo puedes estar despierto? ¿O has apostado con tus amigos a ver quién está más tiempo despierto mientras juegan videojuegos? Pero antes de que lo intentes, aclaremos que para nada es algo que recomendemos nosotras. Todo lo contrario, más adelante te contaremos por qué esto es mala idea. Si no te lo preguntamos para darte contexto de lo que hizo Randy Gardner en 1963 cuando tenía tan solo 17 años. Randy Gardner vivía en San Francisco y escuchó que el premio de la persona con más tiempo de privación del sueño lo tenía Tom Rounds, un DJ de la radio, el cual había estado despierto durante 10 días y 20 horas, con un total de 260 horas despierto. Esta persona lo había hecho como para llamar la atención de los medios estando fuera de una tienda departamental. Al enterarse le comentó a su amigo McAllister que él creía que podía romper este récord. De hecho, algunas fuentes mencionan que utilizaron un proyecto de una feria de ciencias para experimentar y para romper este récord. Lo cierto es que estos dos amigos lanzaron una moneda al aire para ver quién se iba a privar de sueño y ganó Randy Gardner. Por otro lado, teníamos investigadores con muchas dudas y pocas respuestas. Querían saber por qué el sueño era tan importante y qué pasaba si nos privábamos de este. Entonces, para investigar, hacían algo que hoy en día sabemos que es bien cuestionable y que a muchos de nosotros nos dolerá saber. Pero lo que hacía era que cogían gatitos y los privaban del sueño REM, que más adelante te contaremos qué es y cuál es su importancia. El hecho es que los gaticos a los 15 días más o menos aproximadamente solían morir. Y por si tienes la duda, estaban bien cuidados en todos los sentidos menos en este. Lo único que se estaba haciendo mal con estos gaticos era privarlos del sueño. En las ratas también hicieron estos experimentos. De hecho, les echaban chorros de agua para privarlas del sueño y lo que sucedía era que entre el día 11 y 34 las ratas morían. Retomemos todas esas ideas que tenemos por ahí sueltas y unámoslas. Por un lado, tenemos unos investigadores que quieren saber qué pasa si nos privamos del sueño. Y por otro lado, tenemos a Randy Gardner, quien es un estudiante que quiere privarse del sueño para probar un reto con su amigo y usarlo como excusa para la feria de ciencias. Además, con su amigo pensaron, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que se duerme quede como una anécdota graciosa. Pero además también tenemos unos padres, los padres de Randy Gardner, quienes estaban preocupados naturalmente por qué le podría pasar a su hijo. Este intento de batir el récord llegó a muchos medios de comunicación y a varios investigadores, como lo fue el Dr. William Dement, quien era investigador del sueño en la Universidad de Stanford. Además, era investigador del teniente John Ross, quien pertenecía al área de investigación de psiquiatría de la Marina de los Estados Unidos. Si bien ellos no llegaron desde el primer momento, sí estuvieron cuando la cosa empezó a ponerse fea. Además, ellos junto a su amigo Bruce McAllister se aseguraron de que no consumieran ni alimentos ni bebidas energéticas. Ahora sí, teniendo todo esto en claro, entremos a lo interesante. Después de 36 horas de Randy estar privado del sueño, empezó a tener problemas en su coordinación y en su concentración. Decía a su amigo que al tercer día tenía que acompañarlo al baño solo para que no se quedara dormido. Además, empezó a tener dificultades para hablar fluidamente, para leer oraciones sencillas o frases muy cortas, para seguir instrucciones, seguir tareas, identificar objetos. Randy se sentía fuera de sí, tenía problemas también en su sentido del tacto porque menciona que ya no podía identificar las cosas que tocaba. También mencionaba que tenía ilusiones visuales donde veía cosas que realmente no estaban ahí. El cuarto día empezó a tener alucinaciones completas. Veía cosas que no existían. Ejemplo, veía una señal de tránsito donde no había nada y empezó a jurar que era un famoso jugador de fútbol americano. Por otro lado, creía ver personas o sombras que no estaban, le costaba reconocer palabras y le costaba recordar tareas básicas como cepillarse los dientes o atarse los zapatos. Al quinto día, cuando llevaba unas 96 a 120 horas despierto, empezó a tener una desconexión con su realidad, es decir, que ya no distinguía lo que era imaginario y lo que estaba ocurriendo realmente. Una de sus alucinaciones era que su casa no era su casa, sino un bosque.
Randy empezó a tener una paranoia ligera donde desconfiaba de todo sin alguna justa razón. También en este punto ya tenía dificultad extrema para armar frases coherentes, lo que le complicaba también el conversar con otras personas, así le hablaran claro y despacio. Tenía cambios emocionales abruptos porque se ponía irritado con facilidad y también se ponía muy emocional sin algún motivo aparente. Del día 6 al día 11, Randy Gardner mostró una sintomatología bastante similar todos estos días. Tengamos en cuenta que también la gente lo describía como que parecía que estaba en estado de zombie. Esto se sitúa entre las 120 a 264 horas despierto. Entonces, ahora sí, las ondas cerebrales empiezan a mostrar microsueños, donde Randy ni siquiera era consciente que se estaba quedando dormido. Además, tiene momentos de lucidez extrañamente cortos, por mucho 15 minutos, pero después volvía a desconectarse completamente. No recordaba cosas que acababa de hacer o decir, tampoco expresaba emociones y no recordaba quiénes eran los que estaban allí. A veces no podía responder preguntas simples como en qué día estamos o cuántos dedos tengo levantados, y su coordinación se ve gravemente afectada, al punto de que le cuesta escribir su nombre o mantener un vaso. Además, estos días Randy los describió como: pareciera que alguien estuviera limando mi cerebro con una lija. Acá hay un dato bastante sorprendente, y es que el día 10 de estar despierto, Randy Gardner logra, en uno de sus momentos de lucidez, ganar una partida de paintball. Randy lo logró y rompió el récord Guinness con 11 días y 25 minutos sin dormir. Él cuenta que hizo de todo para mantenerse despierto, como caminar por la playa a cualquier hora, visitar la cárcel del condado a las 3 de la mañana, de todo para romper su récord. También utilizó tácticas como tomar Coca-Cola, escuchar música a todo volumen y alternar duchas de agua caliente con agua fría. Continuemos con lo que pasó justamente después del experimento, pues Randy, como era lo esperado, durmió durante 14 horas seguidas. Además, se dice que quedó sin secuelas físicas o psicológicas, pero aparentemente, y todo hay que decirlo, no se hizo un seguimiento adecuado a Randy. Además, se dice que volvió a sus ciclos de sueño y vigilia normales y que no tuvo problemas de insomnio o, por el contrario, de dormir de más. Aunque en realidad dormía, pero no descansaba. De hecho, muchos amigos cercanos reportan que empezó a cambiar su estado de ánimo y su productividad. Pero bueno, lo más complejo vino muchos años después, cuando él tenía 60 años, y menciona que se acostaba entre 5 a 6 horas, pero de estas solo podía descansar 15 minutos. Después de esto mejoró su sueño, pero nunca se recuperó totalmente. Máximo dormía entre 6 a 7 horas. Algunas fuentes, pero nada confirmado, decían que quedó propenso a alucinaciones. Tiempo después, el mismo Randy Gardner confesó: la única razón por la que lo superé fue porque era un niño. Llegamos a la mitad del maldito asunto y pensé: shit, esto es difícil, no quiero hacer esto más, pero en ese momento todo el mundo me miraba, así que no podía rendirme. Ahora sí, entendamos mejor el sueño. Para entrar en materia, vamos a decir que el sueño tiene diferentes fases y que en cada fase se hacen funciones específicas. Pero para comprenderlo mejor, vamos a hacer la analogía de que el sueño es como un tren. Antes de empezar, te subes al tren del sueño. Acá te acuestas, cierras tus ojitos, bostezas y ¡pum!, inicia el viaje. Tengamos en cuenta que las 3 primeras estaciones, mejor conocidas como fases, están en la ciudad no more, es decir, el acrónimo de no movimiento ocular rápido, o sea, no hay presencia de este movimiento. Ahora sí, iniciemos. Fase 1, la puerta del sueño, mejor llamada como N1. Acá nuestro cuerpo se relaja, nuestros músculos se destensan y es normal que tengamos brinquitos. Acá estamos como entre dormidos y despiertos. ¿Para qué sirve? Para entrar en calma, para entrar al sueño lentamente, pero también por si nos llegan a necesitar, por si algo llega a pasar, podemos entrar en estado de alerta rápidamente. Esta fase dura entre 1 a 7 minutos, es muy breve teniendo en cuenta pues el tiempo de sueño. Llegamos a la estación 2 de nuestro tren y esta fase se llama el sueño ligero, o más conocida como N2. Aquí te empiezas a sentir más dormido, pero aún no es tan profundo. Tu corazón empieza a latir más lento, la respiración se empieza a calmar, la temperatura corporal baja y tu cerebro empieza una pausa técnica en donde ordena las ideas y las tareas que tuviste en el día. ¿Para qué sirve esta fase? Sirve para desconectarte del mundo poco a poco. De hecho, es una de las fases más largas de la noche, ocupando un 40% del sueño total. Dura entre 10 a 15 minutos por ciclo, aunque en los últimos ciclos puede durar más tiempo. Fase 3, mejor conocida como el sueño profundo o N3, y las características son las siguientes. Acá es muy difícil que te despierten. Además, tu cuerpo se está recargando y reparando. Tus músculos se regeneran, tu sistema inmune se fortalece y en los niños y adolescentes acá es donde se libera la hormona del crecimiento. ¿Para qué sirve esta fase?
Pues en pocas palabras es como llevar tu cuerpo al mecánico. ¿Y cuánto dura? Entre 20 y 40 minutos dependiendo del ciclo del sueño que estemos pasando. Por último, la estación número 4 que vamos a llamar fase MOR. A comparación de la ciudad no MOR, esta ciudad se caracteriza por el movimiento ocular rápido y podría decirse que es el mundo de los sueños. ¿Qué pasa en esta fase? En esta fase hay un movimiento rápido de los ojos debajo de los párpados. También permaneces inmóvil, pero tu cerebro está completamente hiperactivo. Además, en esta fase se consolidan las memorias, los recuerdos y se procesan emociones. Y es aquí donde sueñas cosas locas e intensas. Esta fase es la que se le privaba a los gatos que hablábamos anteriormente. ¿Para qué sirve? Sirve para ordenar lo que viviste, aprendiste y lo que sentiste durante el día. Esto nos ayuda a que mañana seas tú mismo otra vez. Dura entre 10 minutos el primer ciclo, pero ya los últimos ciclos de la noche dura hasta aproximadamente 40 minutos. Todas las noches visitas varias veces estas estaciones. Tengamos en cuenta que el viaje dura aproximadamente entre 90 a 120 minutos. En las primeras vueltas hay más sueño profundo, o sea, la fase 3, y en las últimas hay más sueño MOR, o sea, movimiento ocular rápido, que sería la fase 4. Y si tú, al igual que yo, te hiciste la duda, pero ¿qué sentido tiene que volvamos a la fase 1 y fase 2 si, digamos, técnicamente nos estamos volviendo a despertar? Pues es justamente esto. Acá en estas fases volvemos a tener micro despertares. ¿Y para qué sirven? Primero, pues para que tu cuerpo cambie de postura y pueda relajarse. Y segundo, para revisar que todo en el ambiente esté bien, que no estemos en peligro, que no nos estén robando, que no se esté incendiando la casa, que no nos esté necesitando nuestra mamá o pareja, etc, etc. Es como si tu cerebro dijera, ¿todo bien? Listo, podemos seguir durmiendo. Y aprovecho para aclarar que en inglés no se dice more y no more, sino REM y no REM. Para confirmar que todos vamos en la misma página, queremos contarte por qué es tan importante el sueño y quiero que hagas la comparación con el caso que vimos de Randy Garden. Cuando estamos durmiendo trabaja nuestro sistema linfático, que para no alargarte el asunto es el que limpia el cerebro mientras dormimos. Es el que ayuda a sacar toda la basura para que no se deteriore cognitivamente nuestro cerebro. También nos ayuda con nuestra creatividad y toma de decisiones. Además nos ayuda a que todo lo que vivimos y aprendimos ese día que sea valioso para nosotros pase a nuestra memoria de largo plazo. Que si quieres saber más sobre memorias te recomendamos este video donde ahondamos más sobre el tema. También, como lo vimos ahorita, en la fase MOR se ayudan a regular nuestras emociones. Entonces, cuando no dormimos bien se ve afectada la amígdala y esto hace que cuando nos despertemos, cuando ya estemos socializando con los demás, tengamos esas explosiones de emociones hasta en un 60% más. Y como ya lo vimos, pero no está de más reforzar el conocimiento, en la fase N3 o sueño profundo suceden cosas como nuestro sistema inmunológico se fortalece. Si eres deportista o entrenas fuerza, y en general para toda la población, es importante que nuestros músculos se regeneran. Además, para los niños y adolescentes, ahí se libera la hormona del crecimiento y por último, obtenemos la energía para funcionar bien al otro día. Por otro lado, hablemos de las consecuencias más comunes de no dormir bien, que suelen ser pérdida de concentración y memoria, más riesgo de depresión y ansiedad, baja del rendimiento académico o laboral, mayor apetito y hasta un aumento de peso, aceleración del envejecimiento cerebral y menor creatividad, paciencia y empatía. Aunque recalquemos que la lista de consecuencias puede ser muchísimo más larga. Y si tú te preguntas cuánto debería dormir, pues los estudios recientes nos indican que recién nacidos deben dormir entre 14 a 17 horas, o sea, entre los 0 a 3 meses. Los bebés de 4 a 11 meses de 12 a 15 horas. Los niños pequeños de 1 a 2 años entre 11 y 14 horas. Los preescolares de 3 a 5 años necesitan entre 10 a 13 horas. Los niños en edad escolar de 6 a 13 años necesitan entre 9 y 11 horas. Los adolescentes entre 14 y 17 años necesitan de 8 a 10 horas, aunque algunos estudios han revelado que capaz necesitan más tiempo. Los jóvenes y adultos necesitan entre 7 a 9 horas, o sea, entre los 18 a los 64 años, y los adultos mayores de 65 años entre 7 y 8 horas de sueño. Pero aclaremos que en cualquier edad dormir menos de 6 horas frecuentemente ya nos pone en riesgos crónicos a diferentes enfermedades. Y hablando de dormir 6 horas o menos, hablemos de los Short Sleeper Natures,
quienes genéticamente tienen un sueño más reparador y solo necesitan entre 4 a 6 horas para hacer todas las fases del sueño, mientras nosotros necesitamos más o menos unas 8 horas. Y no, Pepito, con que tú te hayas acostumbrado a dormir menos y a dormir unas 6 horas diarias no te hace un short sleeper. Es muy probable que a largo plazo sufras las consecuencias de no dormir lo suficiente. Para que te hagas una idea, se estima que solamente el 0.01% de la población mundial es un short sleeper natural, pero también se estima que esta cifra podría ser muchísimo menor. ¿Y qué pasa con estas personas? Pues iniciemos con que hay una mutación genética. Puede ser en 2 genes. El primero es en el BHLHE41 y son personas que suelen dormir 6 en vez de 8 horas. Lo que sucede a nivel del sueño es que estas personas como que tienen la capacidad de sacarle más el jugo a cada fase, sobre todo a la fase REM. Y mutaciones en el gen ADRB1, en donde las personas solo necesitan 4.5 a 5 horas por noche para descansar. Son personas que tienen mucha más energía, mejor estado de ánimo y hasta una memoria más estable. De hecho, estos dos grupos de Short Sleep Natures no acumulan una deuda de sueño como nosotros los mortales y tampoco sufren de insomnio. Como dato curioso, tampoco sufren de jet lag, que es esta condición donde no se sincroniza nuestro reloj interno con el reloj de otra zona horaria, por ejemplo, cuando viajamos a otro país. Si les interesa más sobre el tema y para no alargarnos más, les recomendamos este video donde Jin Wei Fu, la investigadora de todas estas alteraciones genéticas, explica más sobre este tema. Pero volvamos a hablar de esas personas quienes obtuvieron un récord por privación de sueño. Ahora hablemos del caso de Peter Tripp, quien estuvo 8 días y 9 horas sin dormir con un total de 201 horas de privación del sueño. Contextualicémonos un poquito. Hunter y Peter Tripp eran 2 locutores de radio quienes hicieron el reto de privarse del sueño a la par con fines benéficos. Hunter inició 2 horas antes la privación del sueño y terminó 22 horas después, llevándose el récord en ese momento con un total de 9 días y 9 horas. Se puede decir que las 22 horas de que Peter Tripp hubiera rompido el récord lo destronó Hunter. Tiempo después, ese mismo año, a finales, Tom Rounds los destronó a ambos con un total de 10 días y 20 horas, para que tiempo después Randy Gardner, de quien hablamos, lo destronara. Entonces, si comentamos este caso de Peter Tripper por encima de los demás, es porque aparentemente fue el primero en romper este récord y es de quien más se tiene reportajes sobre las secuelas que vivió, así como en el caso de Randy. Pero bueno, empecemos. Como te estaba contando, Peter estaba haciendo todo esto con fines benéficos, para reunir fondos para una causa benéfica. Pero ¿cómo vivió él toda esta experiencia de privarse del sueño? Pues iniciemos con que el primer y segundo día todo iba bien, buen humor, buena energía, todo fluyó. El tercer día la cosa empieza a cambiar un poquito, pues empieza a mostrar irritable, agresivo, con mal humor y hasta empieza a insultar a sus amigos. El quinto día, después de 140 horas, les preguntan tanto a él como a Hunter que cómo se sienten. Ambos expresan sentirse bien, pero más tarde Peter decide tomar Ritalin, que es un estimulante, el cual pues le ayudaba a volverse a sentir enérgico. Y después de 60 minutos de habérselo tomado, expresa en 60 minutos este psicoestimulante quitó cualquier estrago que había hecho no dormir durante 5 días. Pero la cosa poco después cambió. Empezó a tener los siguientes síntomas. Sus emociones se volvieron muy erráticas, sus percepciones se desaceleraron y luego comenzó a sufrir alucinaciones y delirios. Comenzó a cuestionar su propia identidad y afirmó haber visto ratones y gatitos corriendo. Además, se volvió paranoico y empezó a tener delirio de persecución. Juraba que los médicos estaban intentando envenenarlo y después pensó que estaban conspirando para encarcelarlo. Los investigadores intentaron realizar pruebas diarias a Tripp, pero al final era muy difícil porque él ya no cooperaba. De hecho, llamaron a su estado mental como psicosis nocturna. Curiosamente, los investigadores se dieron cuenta que las alucinaciones de Tripp duraban 90 minutos, que era lo que duraba la fase REM, o también llamada amor. Concluyeron que el cerebro de Tripp intentaba hacer una versión del sueño REM despierto como para lidiar con la falta de sueño. Después de 201 horas, casi 8 días y 9 horas seguidas despierto, Tripp por fin pudo conciliar su sueño y durmió por alrededor de 13 horas seguidas, donde aún lo seguían monitoreando. Durante su merecido descanso se pudo saber que estuvo más que todo en la fase REM, incluso es el episodio más largo en una fase REM que se ha registrado jamás hasta 1994.
Después de este experimento, Tripp tuvo un cuadro depresivo durante 3 meses. Además, su esposa del momento afirmó que nunca volvió a ser el mismo. También hay rumores que dicen que su personalidad se ve afectada, pero no hay nada comprobado. Tripp se divorció 4 veces a lo largo de su vida, su carrera profesional se arruinó y murió en el año 2000 por un derrame cerebral. Dato curioso, cuando Randy se planteó hacer este récord, nunca creyó las consecuencias que iba a tener que pasar mientras estuvo despierto y él pensó que podía intentarlo sin volverse loco como le había pasado a Tripp. De hecho, 7 personas más después de él rompieron el récord y el último que se le entregó fue a Robert McDonald, quien duró 453 horas despierto en 1986. Es decir, 18 días, 21 horas y 40 minutos. Y si tú te preguntas por qué McDonald es la última persona que obtuvo este premio, pues hay varias razones. Digamos que primero que se sepa, no hay nadie más que haya roto este récord, pero igual sí estaba establecido que iba a ser la última persona en obtener este récord debido a diversas causas. La primera es porque no es ético, la segunda es porque incentiva prácticas nocivas y la tercera es por salud. En estas tres se explica que no se sabe qué puede pasar con una persona, que no se sabe si puede morir por falta de sueño o que si por el contrario también podría quedar con secuelas a largo plazo. Por otro lado, hay 2 razones más bien genéticas. Primero, porque hay microsueños los cuales no se estaban midiendo y no se sabe hasta qué punto fue legal entregar esos premios. Segundo, porque hay personas que sufren de una condición médica, enfermedad que les imposibilita dormir. No querían estar premiando algo que era una causa de sufrimiento para otras personas. Para cerrar el tema de los récords, lo que se sabe y lo que se cree hasta ahora es que nadie ha podido romper el récord de McDonald de durar más o menos 18 días despierto. Y claramente no se recomienda intentarlo, ya que puede terminar en la muerte. Y ya para concluir este video, hablemos de esas personas que están destinadas a morir por falta de sueño y por fallas en su cerebro. Sí, esas mismas que menciona el récord Guinness para ya no dar premios por privarse del sueño. Estamos hablando de la enfermedad de insomnio familiar fatal que no es generada por un virus ni por una bacteria, sino por un prión. Aunque no tenemos mucha información de lo que es, se sabe que es una proteína del cerebro que cuando se pliega puede causar ataques a este mismo. En este caso, ataca un gen que se llama PRNP, el cual ataca al cerebro, especialmente al tálamo, que es el encargado de los ciclos del sueño y de la vigilia. Esta es una enfermedad neurodegenerativa que puede tener 2 causas. La primera, biológica. Si tu padre o madre tuvo esta enfermedad, tienes el 50% de probabilidades de desarrollarla. Y la segunda, por azares de la vida, porque simplemente a ti se te desarrolla esta enfermedad y no hay una causa aparente. Por otro lado, el insomnio familiar fatal suele desarrollarse entre los 30 a 60 años, aunque el prión puede estar presente desde muchísimo tiempo antes, desde la adolescencia o niñez. Esta enfermedad se caracteriza por 2 síntomas. El primero es que tienes un deterioro cognitivo tan grave que al avanzar llegas a una edad cognitiva de un recién nacido. Y el segundo son los problemas de insomnio, porque al principio tienes problemas para conciliar el sueño, pero ya con el tiempo no puedes conciliar el sueño. Duras varios días durmiendo 1 o 2 horas, entrando a la primera, a la segunda fase del sueño, hasta que al final ya no logres dormir ni entrar a ninguna fase del sueño. La combinación de estos 2 síntomas hace que la persona que le detecten esta enfermedad tenga un promedio de vida de más o menos 2 años, es decir, que lleva a la persona a la muerte. Ahora hablemos de la sintomatología, aunque seguramente ya te la vienes sospechando. Como lo venimos viendo con los casos de personas que se privaron por criterio propio de su sueño, se presentan alucinaciones, ataques de pánico, deterioro cognitivo, problemas de movimiento y coordinación. Pero una de las más graves viene siendo la pérdida del control autónomo del cuerpo. Ese mismo que se encarga de que respiremos, de que orinemos, de que la temperatura del cuerpo esté bien, de que el corazón lata, etcétera, etcétera, etcétera. Y no hay cura. Al día de hoy solamente existen tratamientos que pueden alargar tu vida hasta 12 años. Pero tengamos en cuenta que casi nunca se diagnostica a tiempo o la persona suele morir antes de que se le diagnostique. Aclaremos que no porque sufras de insomnio vas a sufrir de esta enfermedad. De hecho, es una enfermedad muy rara que afecta solo al 1% de toda la población humana. Eso sí, se necesitan también de estudios de somnólogos y médicos especializados en el sueño para poder detectarlo, así como a los short sleepers. De igual manera, si tú sufres de insomnio, te recomendamos acudir a algún profesional de la salud, ya que tu salud puede verse fuertemente afectada. Y listo, eso fue todo por el video de hoy. Antes de que te vayas, hagamos 3 pequeñas reflexiones. Primero, dormir no es un lujo, es una necesidad. Segundo, que duermas poco y al otro día te sientas fresco como una lechuga no significa que tu cerebro no lo está resintiendo y que tu cuerpo después te va a pasar factura.
Y tercero, dormir poco es tan grave que genera sintomatología similar a las enfermedades como Alzheimer, Parkinson o esquizofrenia. Muchas gracias por haber llegado hasta acá, esperamos haberte aportado un poco de conocimiento valioso y por eso si te gusta el contenido que mezcla ciencia, psicología y reflexión, no olvides darle like, suscribirte, activar la campanita para más episodios con Chismecito Científico. Déjanos en los comentarios qué te pareció el video, qué reflexiones te llevas y cuánto es el máximo tiempo que has estado en estado de vigilia. Los leemos y gracias por acompañarnos en un episodio más. Hasta la próxima.